Mucho a la magistrada de circuito del Poder Judicial, claro, de la Federación, la abogada Julia María del Carmen García González. Julia María, ¿cómo está? Muchas gracias por contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. A sus órdenes, con el Oiga, gusto de saludarles. igualmente. Oiga, magistrada, ¿cómo vio el aluvión de aspirantes y de repente en la oscuridad de la noche, órale, se fueron hasta 20,000? Así es, pues como lo decíamos hace un rato, lo menos que vemos es que esto es sospechoso, ¿no? No tenemos elementos para afirmar con total contundencia que esto es fraudulento, pero desde luego abona un clima de mucha incertidumbre, la total falta de transparencia con la que se han conducido los comités de evaluación tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Hace una semana estábamos viendo en todos los espacios, en todas sus redes sociales, como la consejera jurídica, la misma Presidencia de la República, algunas personas que ya están en campaña, estaban llamando a las juventudes para inscribirse. Había poco menos de 2,000, máximo 3,000 candidatos al día viernes y sorpresivamente entre sábado y domingo se reunieron más de 18,000 para el Ejecutivo, más de 11,000 para el Legislativo. Sí, como usted dice, a ver, por lo menos es sospechoso. Así es. Sí, de repente ese ánimo haya estallado por tener una carrera judicial, para mí es un movimiento del partido Morena. Así es. Digo, Pues seamos sí. claros, ¿sí? Porque es el único que tiene la capacidad de mover esas miles de personas. Porque además hemos estado advirtiendo o se nos ha estado comentando algunas irregularidades que desde luego pues buscaremos que se vayan documentando a lo largo de este proceso. Por ejemplo, gente que fue obligada a inscribirse por parte de sus empleadores. Conozco por lo menos de buena fuente gente de poderes judiciales locales cuyos estados están gobernados por el partido mayoritario, donde también fueron vinculados a inscribirse. Algunas personas que forman parte de ciertos tribunales también lo hicieron. Aquí llama la atención poderosamente, Joaquín, algo que hay que dejar muy claro al auditorio. El Poder Judicial Federal, es decir, el Comité de Evaluación inherente al Poder Judicial Federal, fue el único que indicó que dentro de sus requisitos iba a incluir un examen de conocimientos. Entonces, bueno, también es muy notorio este tema donde la gran mayoría de la gente que aspira ahora a acceder a los cargos de personas juzgadoras lo quiere hacer sin un mínimo examen de conocimientos jurídicos indispensables para la labor para la que se están inscribiendo. Sí, porque ¿con qué van a llegar? ¿Con el título de abogados? Y las 5 cartas de recomendación de los vecinos, sí, se me había pasado. ¿Con eso van a llegar? Así es. Con eso pretenden llegar, pero además desconociendo la enorme responsabilidad que recaerá bajo sus hombros si es que alguno de ellos o alguna de ellas queda en el cargo. Eso lo vemos muy difícil. También se ha manejado así desde los ámbitos del espacio público, cómo es que mucha gente se va a prestar a que se simule. Esto va a terminar siendo una simulación, porque el poder político va a tener las posibilidades de sacar a la poca gente que vaya a participar en la elección, y va a ser crucial esa intervención y va a ser suficiente para que las personas que ellos y ellas quieren y decidan, pues lleguen a estos espacios que son tan importantes para nuestra vida democrática como sociedad. Porque además, aunque esa haya dicho que los partidos no pueden intervenir, pues vamos a ver, Morena es el único que puede mover, ¿sí? Campañas, porque la oposición no existe y además ni le interesa, creo, ni a nosotros nos interesa tampoco la oposición, mover y organizar pues este proceso, que además ya estamos viendo que el INE, cuando ya ha sido rechazado la ampliación que solicitó el INE de hacer las elecciones del 1 de junio al 1 de octubre, que fue rechazado, ya dijo y que le van a recortar el presupuesto, que en lugar de 170,000 casillas va a haber 80,000 centros de votación, y ahí pues hágase lo que se haga, ¿no? Así es. Lo hemos denunciado ya en múltiples espacios. Esta no solo es una
elección, y lo entrecomillo, de Estado, ¿no? Del poder oficialista, sino que además ha cooptado a múltiples órganos, particularmente con la preocupación del Instituto Nacional Electoral, pero además totalmente violatoria de suspensiones que están actualmente concedidas en un hecho sin precedentes. Tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el propio Instituto Nacional Electoral están desconociendo cuestiones que además no eran de su competencia. Lo hemos ya sostenido puntualmente. Los temas de amparo se resuelven por las magistraturas de amparo en las vías recursivas que prevé la propia ley de amparo. No tendría por qué haber sido el Tribunal Electoral el que diera luz verde para que este procedimiento siguiera, porque no estaba dentro de su competencia. Entonces, bueno, a partir de ello, estamos atestiguando múltiples irregularidades una encima de la otra, que lo único que van a producir es una bola de nieve tremenda. Esto va a arrasar, y así lo hemos dicho en todos los foros públicos, con el único contrapeso efectivo que hay en este país frente al poder político y frente al poder público, que hasta hoy orgullosamente sigue siendo el Poder Judicial de la Federación. Pues hasta hoy, porque a como vamos, lo que toca a la reforma constitucional ya es intocable, ¿no? Lo que se refiere a la reforma constitucional, magistrada, ya es intocable. Pues todavía falta que se resuelvan los amparos. Lo único que se resolvió hace 2 semanas fueron las acciones de inconstitucionalidad que promovieron partidos políticos. ¿Esto qué quiere decir? Que esa vía ya se cerró, pero siguen en curso cientos de juicios de amparo, entre otros los promovidos por nosotras, las personas juzgadoras, así como por organizaciones de la sociedad civil, por personas, por individuos que se han sentido afectadas porque tienen un derecho reconocido a una justicia de calidad, transparente, cercana, etcétera. Y decididamente esta no es la vía. Así que han optado por promover juicios constitucionales que ahora mismo siguen en trámite. No desconozco que hubo una reforma posterior, esta que le llaman de la supremacía constitucional, que también pretendía cerrar esta otra posibilidad, pero bueno, pues también estaría, vamos a llamarla subyúdice, es decir, estaría dependiendo de lo que se resuelva en el primer juicio. Así que desde luego nos toca quedar con atención en relación con esos juicios de amparo. Hay jueces que ya los están sobreseyendo, hay quienes no, así que bueno, pues eso será el curso normal de los procesos y en su caso llegarán a las últimas instancias. O sea, llegaría de los jueces de los jueces de distrito a ustedes los magistrados. Así es, y en su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, lo que pasa es que ya en la Corte pues ya va a tener, ya no van a tener los 8, bueno, no lo tuvieron porque el ministro Pérez Dayán votó en contra, fue el voto clave en el caso, para mí inexplicablemente todavía, en el caso de los juicios de inconstitucionalidad o recursos de inconstitucionalidad, dio el 4º voto, pero ahora como termina el ministro Luis María Aguilar Morales, pues esta semana ya termina, sé que pues ya no tienen los 8 votos y van a ser, bueno, dígame. Pero aquí hay que hacer algunas precisiones interesantes. A ver, venga. La acción de inconstitucionalidad para declarar la invalidez de una norma sí requería de 8 votos como votación mínima porque se requiere una mayoría calificada. Sí. En acción de inconstitucionalidad, porque el efecto hubiera sido anular por completo la reforma. Entonces, aquí lo que hay que puntualizar es que lo único que se discutió es si era procedente o no que la Corte en esa vía abordara ese examen, pero no se analizó lo que nosotros llamamos el fondo del asunto, es decir, si esta reforma verdaderamente pugna con los principios y con los valores inmersos en nuestra Constitución o no, y si esa mayoría que hemos calificado como ficticia o de alguna manera artificiosa, les daba o no para hacer una transformación de ese calado en nuestro orden jurídico. Así que ese tema en realidad no se ha discutido por la Corte. Lo único que se discutió es si había o no la posibilidad de que la Corte en ese momento se pronunciara en la acción de inconstitucionalidad.
pero para el amparo Sí. no se requiere mayoría calificada, de con modo que 6. con tener 6 votos Mire. contra 5 sería suficiente. Contra 4 serían entonces ya. Qué Bueno, bueno que sí, me hace porque la aclaración porque sí. lo desconocía yo. Bueno, pues seguiremos en contacto, magistrada. Me da mucho gusto saludarle. Claro que sí. Le agradezco que haya aceptado participar en este espacio. Y Estamos a sus órdenes. es Muchas decir, gracias. la reforma al Poder Judicial, como la planteó el Ejecutivo, ¿no es ya un hecho consumado? Pues no, porque para empezar, volvemos al tema que no vamos a dejar de insistir, están violando suspensiones. La violación a una suspensión en este país sigue siendo un delito, se está cometiendo un delito por aquellas personas servidoras públicas que no están respetando las suspensiones y además hay que señalarlo también con toda claridad, la propia ley de amparo dispone que aún las personas que dejando el cargo durante el ejercicio de su función pública hubieran incurrido en estas anomalías, están cometiendo el delito, es decir, lo cometen quienes en ese momento estaban en el servicio público y quienes más adelante se hagan cargo de, por ejemplo, cierto espacio de toma de decisiones. Eso por una parte. Y por otra parte, bueno, pues siguen en curso los juicios de amparo, que insisto, bueno, pues todavía están corriendo los plazos, recabándose los informes, integrándose adecuadamente. En su momento serán discutidos, serán resueltos. Insisto, ya hay diversas posturas a raíz de la nueva reforma constitucional. Hay quienes ampliamos la demanda de amparo contra esta segunda reforma, que también estaría en litigio y entonces no es una verdad legal absoluta hasta en tanto se agoten todas las vías de Bien. impugnación que nos permite este país. Gracias, magistrada. Le mando un saludo. Buenas tardes. Gracias, buena tarde. Que esté muy bien la magistrada Julia María del Carmen García González, magistrada de circuito del Poder Judicial de la Federación.